Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. La otra historia dominicana del historiador Frank Moya Pons. Hablaremos de diversos temas de la historia dominicana, de este interesantísimo autor dominicano, Ron y Melaza. Muchos dominicanos presumen de ser grandes bebedores de ron y dicen haber aprendido a diferenciar los sutiles aromas de las diferentes clases de ron, pero muy pocos conocen las conexiones que tuvo el ron con la temprana historia de los Estados Unidos. Desde hace 3 siglos el ron se ha venido fabricando a partir de las melazas sobrantes del proceso de fabricación del azúcar. A mediados del siglo XVII, en los comienzos de la industria azucarera en las pequeñas Antillas, las melazas se desperdiciaban por falta del mercado. En aquellos años solamente una pequeña cantidad de melaza se desfilaba y se convertía en ron para atender el consumo de los plantadores y esclavos. La continua expansión de las plantaciones azucareras en el Caribe hizo crecer la demanda de mano de obra esclava para laborar en ellas. Esto hizo crecer la demanda por melazas antillanas, pues el ron pronto se convirtió en uno de los productos principales utilizados por los ingleses y franceses para comprar esclavos en la costa de África. Además de ser utilizado en la trata de esclavos, el ron también servía como el principal producto de intercambio con los indios norteamericanos, a quienes los colonos ingleses compraban pieles que luego exportaban a Europa. Esto explica la creciente demanda de melazas antillanas en las colonias de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey y Pensilvania. Por varias décadas, los colonos ingleses en las Antillas, Jamaica, Barbados, fueron los principales suplidores de melazas de las colonias norteamericanas. Como la producción de melaza de las Antillas inglesas no era suficiente para abastecer la demanda norteamericana e inglesa, los comerciantes de estas islas se dedicaron a abastecerse de melazas en contrabando en las islas francesas para reexportarlas hacia Inglaterra y Norteamérica, como si fuesen producidas en las islas inglesas. A principios del siglo XVIII, los colonos norteamericanos empezaron a evitar los intermediarios y se dedicaron a comerciar directamente con los colonos franceses de Martinica a Guadalupe, comprándoles melazas, azúcar y ron. La amplia disponibilidad de melazas en las Antillas francesas se explica por el interés que tenía el gobierno francés de proteger a sus productores de vino, brandy y licores, impidiendo que sus colonos en las Antillas exportaran melazas a la metrópoli para ser convertidas en ron y aguardiente. La razón de esta prohibición era simple: el brandy y ciertos vinos de baja calidad se utilizaban en la compra de blancos, comprando a los esclavos en todas las costas de África, y los productores franceses de licores no querían de ninguna manera que las melazas antillanas fueran convertidas en ron en Francia y arruinaran su negocio. El contrabando de melazas y azúcares franceses con Norteamérica aumentó considerablemente, creando serias preocupaciones a las autoridades británicas. Una parte de ese azúcar iba a parar a Gran Bretaña como si hubiera sido producida en las Antillas inglesas, evadiendo impuestos de importación, deprimiendo los precios en Londres y perjudicando a los colonos de Jamaica, Barbados y las Leeward Islands. El gobierno inglés trató de proteger a sus refinadores metropolitanos, prohibiendo la refinación de azúcares en las Antillas y exigiendo a sus autoridades coloniales que detuvieran el contrabando de azúcar y melazas. A pesar de estas disposiciones, los colonos norteamericanos siguieron comerciando con las Antillas francesas, danesas y holandesas durante todo el curso del siglo XVII, contraviniendo las leyes coloniales británicas. Las melazas francesas componían
El mayor volumen del comercio norteamericano con las Antillas. Basta mencionar como ejemplo que entre 1715 y 1730 la mayoría de las destillerías en Nueva York, Rhode Island y Massachusetts procedían casi exclusivamente melazas de Martinica, Guadalupe y Saint-Domingue. En Rhode Island, por ejemplo, de los 14.000 bocoyes de melaza importados cada año, unos 11.500 provenían de las Antillas francesas. Tratando de impedir este comercio con medidas más efectivas, el gobierno británico dictó en 1736 la primera ley de melazas, que impuso aranceles onerosos a los productores de las colonias no británicas. Como esta ley surtió poco efecto y el contrabando de melazas y azúcares del Caribe con Norteamérica siguió aumentando, el gobierno británico volvió a la carga en 1763 y dictó una ley de melazas mucho más estricta que la anterior. Los conflictos generados por la aplicación de esta nueva ley convirtieron las melazas antillanas en el centro de un debate político que desembocó finalmente en la rebelión de las colonias norteamericanas en 1776. Hasta aquí la otra historia dominicana de Fran Boyer con la historia del ron y las melazas. Elin Sepúlveda estuvo con ustedes. Suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte, dale like para seguir haciendo videos como estos. Déjanos en la caja de comentarios todo lo relativo a libros o algunos temas de interés, los resúmenes en las redes sociales. Nos vemos en el próximo libro. Recuerda que los libros te educan.